Perlita, te pido un favor, corazón, no seas malita, cuando ya falten 5 minutos para cerrar una sesión de Zoom, avísame, ¿no, mi amor? Porque luego se me va la onda y me sigo. Sí, profe. Gracias. Serás mi apuntadora, Perlita. Una disculpita, es que no me di cuenta del horario del tiempo de Zoom y me seguí. Bueno, les sigo compartiendo para que no se nos vaya el tiempo. Entonces, para plantear algebraicamente esta afirmación de no todas las medias son iguales, ocupando alguno de estos símbolos, pues ocupo ¿no? Más fácil. Entonces, por ejemplo, pongo μ1, ¿qué? Diferente de μ2, y luego μ2 diferente de μ3, y así bien bonito. ¿No? Cuando yo no sé cuántos μ's tengo, que puede ser n, pues no ocupo n, ocupo k, porque así va en la prueba estadística. Entonces, ahí está. μ k. Y esto que pongo aquí, esta expresión algebraica estadística, significa esto, justamente esto. ¿Sí? Ahí déjenme darles acceso a sus compañeros. Esto es importante que se lo recuerden, porque a veces hay problemas, bueno, hay situaciones en las que necesitan poner no la interpretación, sino poner la expresión algebraica. Bueno, ya saben qué significa. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí? Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Bueno. Voy a hacer todo esto, porque me queda como que muy, muy grande y no me gusta. Ahí está. Perdón por ser tan perfeccionista, pero es que el orden es importante. Ok, bueno, esta fórmula que estoy planteando aquí es justamente lo que vamos a comprobar con un análisis de varianza. Vamos a saber si las variaciones que existen en ciertas poblaciones de estudio son iguales o no. ¿Sale? Bueno, continuamos. Entonces, les traje un pequeño videíto para que les quede más claro este análisis y cómo se utiliza en mercadotecnia, que es lo que nos ocupa en la licenciatura. ¿Sale? Entonces, permítame tantito, déjenme lo jalo de la presentación. ¿Qué es esto? ¿Ya ven mi pantalla? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ya escuchan el sonido? ¿Sí?
Ya estamos en el software Minitab. Tenemos aquí el caso de una empresa que quiere decidir en qué canal le conviene o con qué red social le conviene hacer publicidad para sus productos. Para probar, lo que ha hecho esta empresa es, para cada uno de los 5 días de la semana, ha hecho destinado la misma cantidad de dinero para hacer publicidad en Facebook, en LinkedIn y en Google Ads, para cada uno de los 5 días de la semana. Y aquí están los resultados de las ventas logradas cuando ha hecho publicidad en Facebook para cada uno de los días, cuando ha hecho publicidad en LinkedIn para cada uno de los días y cuando ha hecho publicidad en Google para cada uno de los días. La forma de llegar a este resultado normalmente es que uno hace publicidad en uno de estos canales y cuando la persona interesada hace clic en el link correspondiente a ese canal, lo redirige a una landing page de donde se registran las ventas. Entonces hay una landing page diferente para cada uno de estos canales. Una landing page a donde se redireccionan los interesados que vienen de Facebook, una landing page a donde se redireccionan los interesados que vienen de LinkedIn y otra landing page a donde se redireccionan los interesados provenientes de anuncios de Google. Muy bien, vamos a comenzar con el análisis. Como vemos aquí tenemos una variable independiente que es el día de la semana, es una variable categórica con 5 niveles, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Otra variable independiente que es el canal donde estamos haciendo la publicidad, que tiene en este caso 3 niveles, nivel Facebook, nivel LinkedIn, nivel Google. A los niveles usualmente en análisis de la varianza se les llama tratamientos y en marketing a los niveles se les suele llamar categorías. Y la tercera variable es la variable dependiente, que es numérica, por lo tanto sí podemos aplicar análisis de la varianza, y estos son los valores en unidades de venta cada día de la semana en cada uno de los canales. Para hacer el estudio vamos a el menú de estadística, vamos al submenú de análisis de la varianza y en este caso vamos a comenzar haciendo un análisis de la varianza de un factor, analizando un factor a la vez. Vamos a analizar en primer lugar si el día de la semana afecta a las ventas, si el canal, en segundo lugar, si el canal afecta a las ventas y después vamos a hacer el análisis considerando simultáneamente ambos factores. Entonces, para el primer caso vamos a tomar análisis de la varianza de un factor. Vamos a explicarle al software que la variable de respuesta están todas las respuestas en una sola columna, que es la tercera columna. Vamos a escoger la variable de respuesta, o sea, la variable dependiente, que en nuestro caso son las ventas, y vamos a tomar el primer factor. Una vez que ya tenemos seleccionados los datos, en la parte de opciones definimos un nivel de confianza de 95%, quiere decir que el nivel de significación es 0.05 y vamos a asumir una de las suposiciones estándar del método que significa que todos los grupos tienen igual varianza. Damos OK y vemos los resultados. En el caso del software Minitab, la pantalla se puede dividir en la parte del navegador, que es donde se van listando todos los resultados que vamos obteniendo en las distintas corridas, y la parte de donde se muestran los datos y se muestran los resultados. Yo puedo ver solamente los datos, o puedo ver solamente los resultados, o puedo ver en la parte de arriba los resultados y en la parte de abajo los datos. Vamos a ver los resultados. Entonces aquí me dice que estamos analizando la variable dependiente ventas versus uno de los factores que es el factor día, que tiene 5 niveles. Aquí vemos los 5 niveles, que son jueves, lunes, martes, miércoles, viernes. El nivel de significación es 0.05 porque escogimos un nivel de confianza del 95% y se asume que las varianzas de los diferentes grupos son la misma. Son las mismas. Quiere decir, cada grupo, recuerden que es una combinación de los distintos niveles que toma cada factor. Por ejemplo,
Lunes Facebook es un grupo. Lunes LinkedIn es otro grupo. Martes Google es otro grupo. Martes LinkedIn es otro grupo. La tabla de análisis de la varianza nos muestra que tenemos la variable categórica día, tiene 4 grados de libertad y como sabemos, el error total se divide entre un error debido a los diferentes días y un error dentro de cada uno de los días. Aquí vemos que el valor de P, que es nuestro valor de referencia, nos está indicando un valor de 0.994, que comparado con un nivel de significación de 0.05 es mayor. Este análisis nos dice que no hay una diferencia significativa entre los distintos días de la semana. Como el valor de P es mayor que el nivel de significación, yo puedo decir con un 95% de nivel de confianza que no hay diferencia significativa entre las medias de las ventas para los diferentes días de la semana. Aquí podemos ver para cada uno de los días cuánto es el promedio y cuánto es la desviación estándar. Y aquí a la derecha tenemos los intervalos de confianza para la media, considerando un 95% de nivel de confianza. Ya podemos sospechar que algo no funciona tan bien porque estamos suponiendo que todas las varianzas son iguales para todos los días de la semana y sin embargo vemos que aquí la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, cambia para cada día de la semana. Quizás esa hipótesis entonces original no sea válida. Revisando los intervalos de confianza, vemos que el día jueves, este es el valor de la media y este es el intervalo de confianza. Este para lunes, martes, miércoles y viernes. Como vemos, todos se superponen. Quiere decir que no podemos decir que haya una diferencia significativa entre las medias de los distintos días de la semana. Por lo tanto, la visualización gráfica de los intervalos de confianza para la media confirma el resultado del p-value, que es mayor que el nivel de significación. A continuación vamos a analizar si los residuos de toda la muestra tienen una distribución de probabilidad normal, porque otro de los supuestos del modelo es que los residuos tienen que tener una distribución de probabilidad normal. Aquí vemos el diagrama PP. Si tuvieran todos los puntos en la recta 45 grados, significaría que la distribución de probabilidad de los residuos es normal. Aquí vemos desviación en los valores positivos de los residuos y vemos desviación en los valores cercanos a cero de los residuos respecto de la distribución normal. Al graficar los residuos, vemos que también no tienen una distribución tan aleatoria como esperaríamos. Y si vemos los residuos en función del orden de las observaciones, recuerden que al principio teníamos las observaciones de Facebook, después teníamos las observaciones en LinkedIn y finalmente las observaciones en Google. Vemos que si hay un patrón en los residuos. ¿Sí? En el caso de LinkedIn todos los residuos están por encima de cero y en el caso de Facebook y de Google todos los residuos están por debajo de cero. Por lo tanto, no podemos decir que se cumpla la hipótesis de que los residuos tienen una distribución normal. Los residuos no tienen una distribución normal y las varianzas no son iguales para todos los grupos. Entonces vamos a hacer un segundo análisis. Vamos a utilizar un método que hace los ajustes considerando que las varianzas no son todas iguales en todos los grupos. Dada que esa hipótesis no se verifica, entonces vamos a usar uno de los estadísticos que se utiliza cuando las varianzas no son iguales. Hacemos los mismos cálculos y aquí tenemos los resultados. Entonces toda la primera parte es exactamente la misma y aquí ya está mostrando otro test. Si vemos en el primer cálculo, aquí mostraba la tabla estándar de análisis de la varianza con el test F estándar y aquí nos está mostrando con el test del señor Welch.
también en este caso nos está mostrando que no hay diferencia significativa entre las medias de los distintos días de la semana. Por lo tanto, se confirma lo que vimos anteriormente y el análisis de los intervalos de confianza, como todos se superponen, también confirman lo que vimos anteriormente. De todas maneras, seguimos teniendo problemas con la normalidad de los residuos. Esto puede deberse ahora a que a lo mejor no tenemos suficientes datos. Vamos a concluir hasta ahora que entre los días de la semana no hay una diferencia significativa, da lo mismo cualquier día de la semana, pero tengo que tener en cuenta que todavía no se verifican todos los supuestos, no se confirman todos los supuestos del método, por lo tanto puede haber algún error. Vamos a ver ahora, analizar el otro factor. Vamos a seguir tomando como variable de respuesta a las ventas y como factor ahora vamos a tomar los distintos canales. Vamos a volver al caso que asumimos que todas las varianzas son iguales y vamos a ver los resultados. Misma hipótesis nula, misma hipótesis alternativa, mismo nivel de significación. Ahora el factor se llama canal, tiene 3 niveles: Facebook, Google, LinkedIn. Aquí tenemos el análisis de la varianza y fíjense que el valor de P en este caso da 0. 0 es menor que el nivel de significación 0.05. Por lo tanto, este análisis de la varianza nos dice que sí hay una diferencia significativa entre las medias. Aquí tenemos promedios, la desviación estándar. Fíjense que aquí las desviaciones estándar son bastante más parecidas a lo que eran en los días de la semana. Vemos que en el caso de LinkedIn hay una clara diferencia respecto de Google y Facebook. Los intervalos de confianza de la media en Facebook y en Google sí se superponen, por tanto no podemos decir que haya diferencia entre Facebook y Google, pero sí se nota una diferencia significativa con LinkedIn. Analizando los residuos podemos ver que se aproximan mucho más a una distribución normal de lo que se veía cuando analizábamos el factor días, y analizando en función del orden de las observaciones de los residuos vemos que ya no hay una clara diferencia entre los residuos de Facebook, los residuos de LinkedIn, los residuos de Google. Ya no tenemos el mismo patrón que teníamos anteriormente, donde se acuerdan que si vemos el primer cálculo que hicimos, aquí sí se veía claramente cuáles eran de Facebook, cuáles eran de LinkedIn y cuáles eran de Google. En este caso están más repartidos, aunque hay más amplitud en el caso de los residuos de LinkedIn. Eso puede deberse a que no tenemos suficientes datos. Cuando vemos el histograma en los residuos vemos que no tiene una distribución normal, probablemente también porque no tenemos suficientes datos. Como todo indica que es probable que no haya suficientes datos porque no podemos validar la normalidad de los residuos, lo que vamos a hacer, vamos a tomar más datos correspondientes a otros días de las semanas. Entonces cambiamos de los datos donde teníamos solamente para cada combinación de día de la semana, canal, un solo dato. Se han recolectado más datos en otros días de la semana y entonces ahora contamos con, para cada día de la semana, cada combinación de día de la semana y de canal, ahora tenemos 4 datos. Quiere decir que extendimos nuestra prueba. Habíamos hecho anteriormente una prueba una sola semana y ahora extendimos nuestra prueba a 4 semanas. Vamos a hacer el mismo análisis. Entonces volvemos a estadística, análisis de la varianza, varianza de un factor. Sigue siendo la variable dependiente las ventas. Vamos a analizar el canal. Vamos a suponer misma varianza, mismo nivel de confianza. Y vemos los resultados con este nuevo grupo esta nueva muestra de datos sobre las ventas.
El método sigue siendo el mismo, con el mismo nivel de significación. Estamos asumiendo todas las varianzas son iguales. Dijimos que el factor canal tiene 3 niveles y los valores de los niveles son Facebook, Google Ads y LinkedIn. Y aquí vemos la tabla de análisis de la varianza, donde nuevamente nos muestra que el valor de P es 0, que es menor que el nivel de significación alfa. Por lo tanto, sí hay diferencia significativa, o sea, se rechaza la hipótesis nula, que dice que no habría diferencia significativa. Sí hay diferencia significativa entre las medias para los distintos canales. Aquí vemos la tabla de promedio de desviaciones estándar con sus intervalos de confianza para 95% de nivel de confianza, que aquí están graficados, y vemos nuevamente que LinkedIn, el intervalo de confianza de la media para LinkedIn está por encima de Google y de Facebook. Como los intervalos de confianza de Facebook y Google, el valor mínimo de Google está por debajo del valor máximo de Facebook, entonces se cruzan, por lo tanto no podemos decir que haya diferencia entre las medias de Facebook y Google, mientras que sí podemos decir que LinkedIn es diferente a los otros porque el valor más bajo del intervalo de confianza de LinkedIn está por encima de los valores más altos de los intervalos de confianza de Google y de Facebook. Al analizar los residuos vemos que ya están mucho más cerca de una distribución normal, se parece mucho más a la recta de una distribución normal. Cuando vemos el histograma en los residuos, confirma lo que vemos en el diagrama de PP de los residuos, confirma, ya se parece más a una distribución normal. Cuando vemos los residuos en función del orden de las observaciones, vemos que no parece que haya nada, ningún patrón predefinido. Hay algunos puntos máximos, pero no reflejan algún patrón en particular. Entonces podemos decir que desde el punto de vista del canal, ahora que tenemos más información, sí es importante y nos convendría hacer publicidad en LinkedIn. No es tan conveniente ni Google Ads ni Facebook, porque LinkedIn ha mostrado un mejor desempeño. Cabe aclarar que aquí se ha usado la misma cantidad de dinero, por supuesto, en los 3 canales, si no, no serían comparables. Eso para el canal para analizar el canal, el factor canal. Vamos a ver qué pasa si analizamos el factor día de la semana, ahora que tenemos más información. Entonces quitamos el factor canal como elemento del análisis y vamos a tomar el factor día de la semana. Aquí tenemos los 5 días de la semana. Nuevamente en la tabla de análisis de la varianza nos dicen que el p-value es significativamente mayor que el nivel de significación, por lo tanto no puedo rechazar la hipótesis nula, o sea que desde el punto de vista de los días de la semana, todos los días de la semana tienen la misma media. Observando nuevamente los valores promedio y desviación estándar, vemos que también hay diferencia significativa entre las desviaciones estándar, por lo tanto habría que poner en duda el resultado y los intervalos de confianza se superponen. Por lo tanto no podemos decir que haya una diferencia. Aquí sí mejoran significativamente los residuos. Fíjense que se aproximan muchísimo a una distribución normal. No parece que haya un patrón predefinido, aunque sí por ahí en la parte de Facebook, aquí daría una impresión de que hubiera un patrón que realmente está por debajo del cero en los residuos, y la representación de la distribución tampoco es normal, pero está mucho mejor, mucho más cerca de la normal que en otros casos. ¿Por qué el valor de P significativamente mayor que el nivel de significación? Vemos que muy poquitito de la variabilidad se puede explicar por el cambio de un día a otro. ¿Sí? La mayor parte de la variabilidad no se puede explicar porque haya cambiado el día de la semana. Como en este caso vimos que las desviaciones estándar son muy diferentes, fíjense que en la parte del análisis de los canales no había tanta diferencia entre las desviaciones estándar. En este caso sí hay mucha diferencia, tenemos desde 7 hasta 12. Vamos a ver qué pasa cuando analizamos el factor día de la semana, pero considerando que se haga el ajuste
de no asumir que todas las varianzas son iguales. ¿Qué tenemos aquí? Nuevamente, el p-value está por encima del nivel de significación, por lo tanto, nuevamente me dice que las medias son iguales, lo cual se confirma con el diagrama de las medias. Aquí los residuos siguen estando bastante bien en el diagrama PP respecto a la distribución normal. Entonces podríamos decir que efectivamente no importa el día de la semana en que haga la publicidad, el efecto va a ser el mismo sobre las ventas, y sí importa el canal que use. Me conviene hacer publicidad para este producto en particular, me conviene hacer publicidad en LinkedIn y no me conviene hacer publicidad en Facebook o Google. Conviene enfocar todo el esfuerzo hacia LinkedIn. Vamos a ver qué pasa si queremos analizar los dos factores simultáneamente. En este caso ya tenemos que pasar a análisis de la varianza balanceado, que como sabemos, la palabra balanceado significa que en todos los grupos tenemos la misma cantidad de observaciones, la misma cantidad de datos. Entonces vamos a tomar como variable de respuesta las ventas y vamos a ver cuál es el modelo de ANOVA varianceado. Yo quiero analizar uno de los factores es el día de la semana, otro de los factores es el canal y quiero analizar también la interacción entre el canal y el día de la semana. Vamos a revisar aquí las opciones. Esta opción no es relevante para nuestro caso. Vamos a ver qué gráfico queremos mostrar, porque queremos ver todos los gráficos de los residuos para verificar la normalidad de los residuos y vemos el resultado. Entonces aquí ya la variable dependiente numérica ventas, vamos a ver cómo se ve afectada por el día de la semana y por el canal donde hago publicidad. En este caso tenemos que el factor día tiene 5 niveles, los que ya conocemos. El factor canal tiene 3 niveles, los que ya conocemos. Y aquí tenemos la tabla de análisis de la varianza. Entonces nos dice, a ver, para el factor día solito, con este modelo donde considera el factor día, el factor canal y la interacción entre ambos, el valor de P también está por encima del nivel de significación. Para el factor canal, vemos que el valor de P es 0, por lo tanto sí hay diferencia entre las medias. Y para la interacción, la combinación entre día y canal, también vemos que el valor de P está por encima del nivel de significación 0.05, por lo tanto no podemos decir que afecte significativamente a las medias. Y si vemos aquí, del total de variabilidad de la muestra, vemos que el factor canal explica una gran cantidad de esa variabilidad, mientras que muy poquito explica el factor día y muy poquito explica la interacción entre día y canal. Entonces, en esta explicación vemos que el factor canal del modelo que tenemos, el factor canal es el que explica gran parte de la variabilidad y el resto de la variabilidad, que es lo que aquí se llama como error, no puede ser explicado por este modelo. Tendrá alguna otra explicación, pero este modelo que se compone del factor día, el factor canal y la interacción entre ambos, no puede explicar 2300 de la variabilidad, o sea, aproximadamente el 40% de la variabilidad. Ahora, fíjense que acá vemos que los residuos se parecen mucho a una distribución normal, no hay un patrón significativo entre ellos, no hay un patrón significativo en función de la cantidad de observaciones, aunque todavía no podemos decir que totalmente su histograma se ajuste a una distribución normal. Como conclusión, en este estudio recomendaríamos al cliente que contrate pauta en LinkedIn cualquiera de los 5 días de la semana.
Ok, bueno, hay muchas cosas que estoy cierta y estoy entendida que no conocen o que no están familiarizados con algunos términos estadísticos, pero lo que sí les puedo decir es que a lo mejor tendrán la oportunidad de que se les entreguen estos reportes estadísticos y que ustedes sean los que interpreten las tablas, interpreten porcentajes, interpreten relaciones entre variables, porque eso es justamente lo que hace un mercadólogo, sea en un enfoque digital, en un enfoque de servicios, en un enfoque industrial. No es sacar las tablas lo saca el paquete, sea Excel, SPSS o Minitab. Lo que ustedes tienen que aprender a hacer y que se busca que logremos en la licenciatura es que interpreten datos de este tipo de corridas, ¿sí? O sea, ¿qué significa el p-value o el valor de P? ¿Qué significa alfa? ¿Qué significa que una distribución normal o de campana? Si se dan cuenta, la distribución normal, por eso es campana de Gauss, la teoría, porque te sigue una distribución como si fuera una campanita al revés, ¿no? Entonces, ese tipo de información sí hay que entenderla para poder reportarlo ante un cliente o ante una institución que les pida, oye, ¿en dónde invierto? ¿En qué red social? Ah, bueno, pues voy a hacer un análisis de varianza o ya se hizo este análisis de varianza. ¿Qué me aconsejas, no? Entonces, por eso les compartí este ejemplo. Me pareció hasta cierto punto muy claro, pero bueno, sí les sugiero seguir trabajando en este tipo de dinámicas. Ahí en la antología también vienen ejemplos, más los que yo les pongo aquí en las clases, más los que compartimos en los videos. Lo importante, repito, es la interpretación, ¿sí? Los cálculos, y eso digo, ya sé que a veces nos cuestan trabajo y por muchas cuestiones, pero eso lo hacen los paquetes, o sea, aquí pongan mucha atención en cómo lo interpretan y cómo lo utilizan en sus decisiones mercadológicas, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Ahora con el análisis, pero multivariante, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Rocío, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, maestra. Gracias. Introducción al análisis multivariante. La inteligencia de mercados tiene como propósito reunir, clasificar y distribuir información oportuna y confiable sobre el mercado y el desempeño de las empresas dentro de este. La información recolectada, debidamente procesada y analizada facilita la interacción entre personas, la sistematización de hechos, el estudio de relaciones y la comprensión de situaciones, apoyando efectivamente el proceso de toma de decisiones. Ok, ¿qué entendió Rocío de lo que leyó? Bueno, que el propósito de esto pues es clasificar y distribuir información sobre lo que estamos llevando a cabo para pues poder trabajar bueno, la ¿Cómo información. utiliza, perdón que le interrumpa, cómo utiliza la inteligencia de mercados en su trabajo o en su puesto? Porque estoy segura que sí lo utiliza. Lo que veíamos ahorita con el video que se proyectaba, pues medimos en las redes sociales o en Facebook el alcance que tienen las publicaciones que nosotros llevamos a cabo. Por ejemplo, vemos cuántas personas reaccionan, a cuántas personas estamos llegando y bueno, pues se segmenta al tipo de personas que nosotros queremos llegar, es decir, por edades, ¿no? Nosotros seleccionamos pues llegar a jóvenes entre 18 a, no sé, 35 o 40 años para seleccionar pues el tema de licenciaturas o maestrías o Exacto. doctorados. Eso es inteligencia de mercados. O sea, eso que usted refirió como eso es inteligencia de mercados. Justamente todo ese tipo de información que ustedes tienen que evaluar con respecto al uso de redes sociales por parte de la población académica y administrativa de la universidad para decidir en qué medio seguir anunciándose o seguir teniendo participación y que continúe este seguimiento digital de la comunidad estudiantil de la Universidad UNIEM. Por eso es la inteligencia de mercados, ¿sí?
Voy a reiniciar la sesión porque me quedan menos de 5 minutos y nos volvemos a conectar, por favor. Gracias.